Buen día, alumnos. Este día veremos nutrición enteral. Esta presentación fue creada por el equipo AMA 214 de Reñaca y está siendo presentada y actualizada por la matrona Constanza Sánchez, matrona del Hospital San Juan de Dios de los Andes. La nutrición enteral es una técnica de intervención nutricional mediante la cual la totalidad o buena parte de los requerimientos calóricos, proteicos y de micronutrientes se administran por una sonda colocada en el tracto gastrointestinal del paciente. La alimentación por tubo es a su vez de dos clases. El tubo ingresa al tracto gastrointestinal por orificios naturales o lo hace a través de ostomías creadas quirúrgicamente, las que se instalan por vía quirúrgica o vía endoscópica. Tenemos las sondas que se insertan por los orificios naturales de nuestro cuerpo, los cuales pueden ser sonda nasogástrica y la sonda bucogástrica, las cuales se dirigen hacia el estómago, el duodeno o el yeyuno. Por otro lado, tenemos las sondas que se van a crear de forma quirúrgica, donde se realizará una apertura del tracto gastrointestinal que se comunicará a través de la piel, lo que se considera como una ostomía. Tenemos las sondas de gastrostomía y las sondas de yeyunostomía. ¿Cuáles son las indicaciones para comenzar una alimentación enteral? Está indicada en aquellos casos en que la alimentación oral no es posible, suficiente o inconveniente. Debe tener función digestiva, o sea, debe tener motilidad al intestino. La alimentación por tubo nasoentérico está indicada cuando el soporte nutricional es de corta duración, eso quiere decir menos de 6 semanas, y la del tubo por enterostomía es más de 6 semanas, o sea, una alimentación que sea más perduradera en el tiempo. Se puede indicar también cuando existe desnutrición crónica moderada, cuando hay una adaptación intestinal por mala absorción, por resecciones intestinales parciales o por transición entre la alimentación parenteral y la vía enteral, en pacientes con cáncer, en pacientes que tienen problemas neurológicos, en pacientes en estado crítico, pacientes que se encuentran con fallas de órganos y sistemas respiratorios, cardíaco-renal, hepático, intestinal, sistema nervioso central o una falla multiorgánica. Cuando tenemos pacientes con enfermedades gastrointestinales obstructivas, enfermedad inflamatoria intestinal o fístulas del aparato digestivo, o en pacientes con hipermetabolismo, con traumatismos, quemaduras, sepsis y postoperatorio de cirugía mayor. Las formas de administración de alimentación son por goteo, la cual se produce por gravedad, es más lenta, permite una infusión intermitente a la vez que también como continua y presenta una mejor tolerancia para el paciente, pero no es exacta. La bomba de infusión continua, la cual permite regular exactamente la velocidad de la infusión y la cantidad que queremos infundir y nos ayuda para grandes volúmenes. Y la administración en bolo, el cual es un método fácil, sobre todo para los pacientes que se administran alimentación enteral en domicilio. Se prepara la alimentación y luego se llena la jeringa y esta jeringa se conecta a la sonda y bajo presión se va administrando en bolo continuo la alimentación enteral. Las sondas nasogástricas están indicadas para una alimentación por un periodo relativamente corto, es decir, menor de 4 semanas. De lo contrario, se recomienda una sonda nasoyeyunal. Esta técnica se usa cuando está conservadas casi en su totalidad las funciones de digestión, a excepción del proceso de masticación y deglución. Existen dos tipos de sondas, las sondas Levin, las cuales son un tubo de plástico de uso múltiple, de un solo lumen, que se utiliza comúnmente en intubación nasogástrica, y las sondas Salem, que es un tubo de doble lumen con una cola de cerdo, entre comillas, que se utiliza para la succión intermitente o continua. Si lo vemos en las imágenes, los lúmenes son la mayor diferencia. ¿Qué precauciones debemos tener cuando tenemos un paciente con alimentación enteral? Si va a administrar, posicione al paciente en Fowler o al menos en semi-Fowler.
tenemos que verificar que la sonda se encuentre en el tracto digestivo. ¿Y cómo hacemos esto? Aspirando. Debemos asegurarnos que la sonda se encuentre permeable. Esto lo podemos hacer administrando suero por la sonda, y si el suero pasa fácilmente es porque quiere decir que estamos con una sonda permeable. Debemos cuidar la piel en los sitios de inserción de la sonda. Evitar la migración de la sonda, esto quiere decir que se nos corra para otro lugar, y lavar la sonda después de administrar algún medicamento o alguna alimentación. Siempre. ¿Qué complicaciones podríamos tener con la administración de alimentación enteral por sonda? La ulceración de la nariz, faringe, esófago y estómago, acodamiento del tubo, paso a la tráquea, absceso laríngeo, otitis media, ruptura de varices esofágicas, perforación del estómago, neumonía de aspiración. Las enterostomías son procedimientos quirúrgicos que crean una abertura en la pared abdominal del paciente y la conecta a una abertura del intestino delgado en la mayoría de los casos. Está indicada en pacientes que van a requerir de un soporte nutricional enteral prolongado. Se evitan las complicaciones que surgen por la presencia de estas, como la irritación esofágica, la molestia, el trauma nasal y la otitis media. Además, permite administrar alimentos, líquidos complejos y drogas. Ocasionalmente pueden producir ulceraciones de la mucosa gástrica y requieren además un cuidado local permanente de la piel. ¿Cuándo está indicado una ostomía? En los pacientes que requieran un apoyo nutricional enteral por más de 6 semanas, en los pacientes que tienen traumas en la cabeza, cuellos, tumores esofágicos o cáncer, en algunos cánceres. Existen dos tipos de ostomías, las quirúrgicas y las endoscópicas. La gastrostomía consiste en la implantación directamente en el estómago de una sonda de silicona que se fija a este y que sale al exterior a través de la pared del mismo abdomen. Como lo vemos en las imágenes, se hace una incisión abdominal donde la sonda atraviesa la pared abdominal y se posiciona en el estómago con un CAF, lo cual va a impedir que esta sonda se desplace o se salga. La ventaja que tiene la gastrostomía es que es mucho más cómoda para el paciente y estéticamente es mucho menos visible. Tiene menor riesgo de regurgitación y aspiración que la sonda nasogástrica. Tiene menor riesgo de extubación involuntaria. Es más sencillo su manejo. Se implanta por un procedimiento relativamente sencillo que solo requiere anestesia local y sedación, y la intervención no durará más de 15 a 30 minutos. ¿Qué inconvenientes tiene? Es que la gastrostomía está contraindicada en pacientes con ascitis masiva, fístulas digestivas altas, diálisis peritoneal, obesidad mórbida y trastornos de la coagulación. Está contraindicada en pacientes con obstrucción esofágica. Hay mayor riesgo de aspiración en pacientes debilitados o con flujo gástrico. Y la gastrostomía quirúrgica conlleva el riesgo derivado de la propia intervención. Los tubos de gastrostomía son de material de silicona con balones de baja presión para la fijación interna y arandelas para la fijación externa, y tienen una tapa. Existen otros diseños más complejos, como es el MOS, que es un tubo de 2 luces, uno para drenaje gástrico y otro para infundir alimentación. Las complicaciones que podemos presentar en una gastrostomía es que se nos infecte la herida operatoria de la incisión de esta gastrostomía, que exista una evisceración o dehiscencia de las suturas, que se produzca alguna hemorragia, una obstrucción del tubo debido a la falta de irrigación después de cada infusión, pudiese haber escape de contenido gástrico, migración del tubo en el tracto digestivo cuando la fijación del tubo se suelte, fístula gastrocutánea persistente en gastrostomías de larga duración. Acá tenemos una inserción de unas gastrostomías. Si ustedes aprecian, son menos visibles que la sonda nasogástrica, y su beneficio principal es que tiene mayor duración. La yeyonostomía, por su parte, consiste en la instalación de una sonda para alimentación yeyunal a través de una ostomía en el yeyuno. Se indica en operaciones de mayores de esófago, estómago, duodeno, páncreas y sistema hepatobiliar.
en politraumatizados que requieran laparotomía y que van a tener impedimento con la vía oral por estar usando ventiladores mecánicos o tengan algún traumatismo severo. También está indicado en pacientes con cáncer que requieren laparotomía y que van a recibir tratamientos con quimioterapia o radioterapia. Esta técnica está contraindicada en pacientes que estén con peritonitis, ascitis, adherencias extensas y obstrucción intestinal parcial. Como matrones, los pacientes que nosotros veremos con nutrición enteral serán principalmente los recién nacidos. Estos pueden ser por causas de prematurez extrema o por problemas de distrés respiratorio que se puedan producir en el nacimiento. La indicación de alimentación enteral es dada por el médico, pero nosotros debemos siempre estar alerta a si el recién nacido se encuentra estable, termorregulando, respirando con una buena circulación al nacimiento. Si no existe distensión abdominal, nosotros no nos damos cuenta de alguna presencia de ruidos abdominales que sean anormales, que tengamos en cuenta que existe pérdida de meconio, todos estos signos y síntomas nos harán percatarnos que nuestro paciente está en condiciones o no de recibir nutrición enteral. Esta evaluación y valoración la haremos en cada control del recién nacido y para poder así ver el momento oportuno para poder iniciar con la alimentación enteral. Aquí muestro bombas de jeringa para nutrición enteral y bombas de infusión continua para alimentación enteral. Como les mostré en un comienzo, estas son las partes de nuestro cuerpo por donde van a ingresar las sondas, si es que son nasogástricas, bucogástricas, dónde irán a llegar, si es al estómago, al duodeno, al yeyuno, o las sondas que serán por gastrostomías o por yeyunostomías. Esta fue la presentación de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de mi correo electrónico. Muchas gracias.